Hola, ¿qué tal hermanos? El día de hoy vamos a ver la clase Me he acordado de mi convenio. Comprende Éxodo 1 al 6 y la clase es del 23 al 29 de marzo. La invitación de vivir en Egipto benefició a una familia de 70, pero tras 300 años sus descendientes fueron esclavizados, aterrorizados por un nuevo faraón que no conocía a José. Dice la pregunta, ¿se acordaba él del convenio que había hecho con ellos? ¿Eran ellos todavía su pueblo? Preguntaban esto más que nada porque Dios permitía que sucediera esto. Dios permitía que estuviera en esclavitud, en opresión, y a veces cuando nosotros estamos en esas circunstancias se nos olvida o podemos creer que Dios no está con nosotros, aunque sea diferente. Dentro de las ideas de la familia y el hogar, nos dice que Dios puede obrar por medio de mí para cumplir sus propósitos. El reconocer que Jesús es nuestro libertador y mostrar reverencia por las cosas y los lugares santos. También nos pide reflexionar sobre cómo Dios da su poder a quienes Él llama a hacer su obra. Y por último, el testimonio de que los propósitos del Señor se cumplirán en su propio y debido tiempo. Para comenzar, me gustaría explicar lo que es Éxodo. Éxodo en hebreo es Shemot, significa nombres. La espiritualidad comienza con los nombres. Se me hace muy hermoso porque cuando uno le da un nombre a un hijo, está escribiendo de alguna forma su futuro. Esta es la identidad propia que cada uno va a tener, por eso es que este se llama así, Shemot. Es un recordatorio de que la salvación no solo es colectiva, sino también es personal y que cada persona tiene una misión, una identidad y un propósito. Es de alguna forma el instructor de la intuición, del discernimiento, lo que se necesita para despertar la conciencia espiritual, el conocer tu realidad para poder cambiarla. Egipto simbolizaba una limitación física que hacía que los israelitas no pudieran encontrar o alcanzar su propósito de una forma más elevada. La esclavitud y el pecado, hermanos, es exactamente lo que hace con nosotros. Es estar bajo la opresión, pero en este caso es de Satanás. El mundo y lo terrenal también nos puede llevar a la opresión y a la esclavitud. El tener dependencia de lo material, el tener o sentir que la sabiduría humana es la única forma en la cual nosotros podemos obtener lo que queremos. Y también el refugio temporal, en que la confianza solamente está en Dios mientras Él haga lo que nosotros queremos, y cuando Él no está o creemos que Él no está porque nuestros tiempos son malos, nos olvidamos de Él. Entonces el salir de Egipto simboliza la liberación espiritual de cada una de esas personas. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Fueron 70. Recordemos el número 7 es la plenitud y el 10 la totalidad, por eso es 10 por 7, 70. Y murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto se levantó en el pueblo de Egipto un rey que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en un caso de guerra también se unan nuestros enemigos y pelee contra nosotros. La envidia, el temor y la pérdida de control político que él sentía en ese momento hizo que él quisiera controlar la demografía e incluso tenía ganas de detener una alianza contra enemigos que ni siquiera existía en ese momento. Nace la esclavitud por medio o como un medio de controlar a este pueblo.
Y esto era parte de la preparación que Dios tenía para ellos. Recordemos que esta opresión fue dada porque cuando se ofrecieron los holocaustos, él se quedó dormido y se le dijo que se le iba a castigar a su familia por 400 años y después los iba a sacar con grande riqueza. En el 12 dice: pero por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y al hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Hermanos, esto nos muestra cómo nada frena el propósito de Dios, aún la opresión, aún el estar cautivo, no hace que Dios olvide cada una de las promesas que Él hizo. Aunque el rey quería exterminar a este pueblo o controlarlo, Dios seguía multiplicándolo y creciéndolo. Dice en el 15 que el rey de Egipto quería controlar la natalidad, por eso llama a 2 parteras, y dice el 16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y miréis sobre el lecho del parto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron que las hebreas eran mucho más fuertes que las egipcias y que por eso cuando ellas llegaban, pues ellas ya habían tenido sus bebés y no podían matarlos. Y dice el 20: y Dios le hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y aconteció que por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Casas viene de la palabra batín, que significa linaje, o sea que hizo que ellas también multiplicaran su linaje. En el 22 dice: Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservadle la vida. El temer a Dios, hermanos, significa tener la reverencia profunda por Él, el conocerle, el saber que una sola palabra suya basta para que nosotros dejemos de existir. Dios usa personas débiles, en este caso a 2 mujeres, para grandes propósitos. Dios siempre cumple sus promesas y la opresión es parte de la liberación, es necesaria para que nosotros podamos distinguir quién es el libertador y quién es el salvador de nuestro mundo. En el capítulo 2 dice: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Al ver que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El número 3 ya sabemos qué significa, hermanos. 3 es el testimonio de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También simboliza la perfección espiritual en Dios. Y dice que no pudieron ocultarle más. Tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería. Cuando yo leí esta parte, me imaginaba en el Teba. ¿Recuerdan la canasta en la que básicamente estuvo Noé por 120 días? En este caso, esta canasta, que fue un arca hecha también de madera, salva a la humanidad del diluvio, y salva al libertador de Israel. Lo que Faraón quiere destruir, Dios lo usa para salvar. Moshe es la palabra que viene de Moisés y significa sacar o rescatar. Y él cumple su propósito, siendo la persona que va a sacar y liberar a los israelitas del pueblo de Egipto. Él es criado, educado y protegido en el palacio del mismo Faraón. Aún así, se menciona en el Números 12:3 que él era un hombre muy, pero muy humilde.
En el 5 leemos cómo la hija de Faraón desciende a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos, y envió una de sus criadas suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual le dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Imagínense el dolor de esa madre al saber que no podía más proteger a su bebé y lo deja en el río. Ella sabía que si su hijo se quedaba, iba a ser arrojado al río. Entonces ella lo manda al mismo río donde su muerte iba a ser inminente, y lo pone en un arca con la esperanza de que Dios en su misericordia salve a su hijo. Entonces el lugar de muerte se convierte en la fuente de salvación. El arca con los juncos, con la brea, es así como Noé también salva, y Moisés es llevado y salvado por agua. Él salva a Israel del mar, a través del mar es agua, hermanos. Y sí, sabía su madre que si ella lo seguía escondiendo no sería por mucho tiempo y lo matarían. Entonces decide entregarlo a Dios, y ella lo coloca en ese río para protegerlo, para salvarlo. Este es un acto de amor y de fe, de propósito. Ella envía a su hermana Miriam para que lo siga, para que vea que es de él. Y entonces este libertador es colocado en el río. Después es llevado al palacio del mismo faraón, que es quien quiere matarlo, y es protegido por la hija de Faraón, que lo rescata. No solo lo rescata, pero también le cría le cría al niño a su verdadera madre, y además le paga por cuidar a su hijo. Lo alimenta a su propia madre. Qué belleza. Dios actúa de esta forma. Además de que salva a su hijo, recompensa su amor y su sacrificio con dinero, y lo educa una princesa en la casa de Faraón. Las cosas que Dios hace para que sus propósitos y sus designios sean cumplidos son hechas de una forma perfecta. Dice en el 11: y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Cuando yo leía esto, recordaba que en Hechos 7:22 habla que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Él recibe la educación real, el entrenamiento administrativo, el conocimiento y las leyes de Egipto, la lectura y la escritura, además la formación militar. Egipto en aquel momento tenía un sistema educativo muy avanzado, el más avanzado del mundo que se fue conocido, y él tenía derecho de alguna forma al trono, porque él era el hijo de una princesa, y no había algún faraón que tuviera, o faraón no tenía un hijo directo, era una hija. Moisés, al ser el hijo de su hija, tenía el derecho de alguna forma de gobernar en algún momento, por lo que él más adelante en Hebreos 11:24, él renuncia al derecho de llamarse el hijo de la hija de Faraón. Él tenía riqueza, educación, él tenía poder y tenía una posición política. Pero este líder no domina ni se identifica con el pueblo egipcio, sino que él se sigue identificando con sus hermanos, los que están oprimidos. La educación que Egipto pensó que sería la muerte,
Dios la utiliza para que aprenda el libertador cosas que solamente podían ser enseñadas por ellos. En el 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice, hermanos, uno de sus hermanos, él conocía su identidad y se identificaba con ellos. Además que él tenía estos privilegios y crece con seguridad, pero él se adelanta y Moisés mata al egipcio, y esto no funciona porque Dios lo tiene que preparar 40 años más para liberar a los hebreos. De alguna forma él falla en su primer intento de liberación porque es demasiado premeditado, es no consultado con el Señor. Él libera a un hebreo matando a un egipcio. Después habla a 2 hebreos. En el 13 dice: al día siguiente salió viendo a 2 hebreos que reñían, le dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Él ya discute con estos 2 hebreos y él comienza a querer ser un libertador, pero su mismo pueblo, hermanos, su mismo pueblo le cuestiona su poder y su liderazgo. Moisés intenta salvar de forma impulsiva a esta gente, pero él va al desierto 40 años y allí aprende la paciencia y a depender de Dios. Él se convierte en el pastor. Recordemos que los egipcios aborrecen a los pastores. Él era un egipcio de educación, pero él decide salvar a los hebreos por primera vez y fracasa. Pero después, hermanos, él salva a una nación entera una vez terminado su preparación con Dios. Recuerden, 40 es preparación y él estuvo 40 años. Tenía de hecho 40 años cuando salió de Egipto y 40 años estuvo con Jetro en el desierto aprendiendo sobre esto. Él dice que huye. En el 15, y cuando oyó Faraón este asunto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Recordemos el pozo, hermanos. Este pozo es el lugar del encuentro. Allí él conoce a su nueva vida y tiene a su esposa. Allí es donde la conoce. Dice el 16, tenía el sacerdote de Madián 7 hijas. Recordemos el número 7, hermano, la perfección de la creación, las cuales fueron a sacar el agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y les echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando ellas volvieron a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores, y también sacó agua y abrevó a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés convino de morar con aquel hombre y le dio su hija Séfora a Moisés. El desierto, hermanos, es el lugar de su formación. El pueblo se resiste al liderazgo. Él quiere justicia, pero actúa con impulso y no está listo para ser el líder. Por ello es que Moisés lleva 40 años de preparación junto con su suegro. Y después también, de hecho, están 40 años en el desierto. Recuerdan que él tiene 120 años cuando entran a Canaán sin él. Dice que tiene un hijo en el 22. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto en el 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su convenio con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció Dios. Ahí está otra vez, hermanos, se acordó de su convenio. Dios no se olvida de nadie. Nosotros somos los que nos olvidamos. El acordarse en hebreo implica el tener misericordia.
de las personas. Esto es lo que Dios tiene misericordia con su pueblo, porque su pueblo está oprimido, está sufriendo, pero aún así no está pidiéndole a Dios en oración que los guíe y que los salve. Ahí aprendemos, hermanos, que se menciona que Él es el Dios de los patriarcas en el 24. Dice, oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de sus convenios con Abraham, Isaac y Jacob. Son tres, hermanos, tres patriarcas. El patriarca Abraham es Gesed, que simboliza la misericordia. Isaac es la disciplina y Jacob el equilibrio. Los tres niveles de sufrimiento son exactamente así. Les dice, he visto, he oído y he conocido. El ver, el escuchar y el conocer profundamente es lo que Dios hace. Menciona de hecho también que un ángel de Jehová. En el capítulo 3 aprendemos, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Ese es el monte Sinaí. Y se le apareció al ángel de Jehová que en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran maravilla. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de los opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí. También he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que les saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. En este versículo se explica cómo un ángel es la persona principal que se aparece. Después dice Jehová ve, y al ver Jehová, Dios habla, y habla a Moisés por su nombre, lo conoce, lo menciona 2 veces como testimonio, hermanos. Esta manifestación divina siempre se da por un mensajero. Moisés tenía ya 80 años en este momento. El número 80 representa la letra PE, que es boca, hablar y declarar o expresar. Por eso es que él tenía 80 años cuando esta visión se le da. Dice que lo envía. Vamos a ver en el 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y él le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además le dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí por los siglos de los siglos. El shalak, hermanos, significa enviar. El enviar es extender y delegar una autoridad. El enviado representa a la autoridad de quien lo envía, por lo que Dios más el ser humano hacen la redención. Al decirle que iba a ser enviado por él, Moisés iba a ser la representación viva de Dios ante Faraón. Y le dice Shalnel Aleja,
que es quita tus sandalias y representa de alguna forma la capa externa del alma. Cuando nosotros estamos separados del suelo, de la tierra por un zapato, estamos separados de la presencia de Dios. La humildad ante lo sagrado es restituida de esta forma al quitarse el zapato, y la separación de este mundo material. Cuando Él toca la tierra, esta tierra se vuelve santa. Así que nosotros debemos de aprender a quitar todas esas barreras espirituales que nos están dependiendo o nos están deteniendo de poder acercarnos a nuestro Padre Celestial. Dios se revela en lugares humildes. Dios también escucha el sufrimiento del ser humano, y Él tiene que cumplir de alguna forma su misión divina. Por eso es que Dios nos requiere humildad. El nombre de Dios es revelado aquí. Dice, yo soy el que soy. De alguna forma a mí me suena como, pues, ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa? Yo soy el que soy. Lo que importa es que yo te estoy mandando, y yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo, y soy tu Dios. Entonces, ¿qué te importa mi nombre? Pero Moisés, de alguna forma, él mira a Dios y habla, y de alguna forma muestra la curiosidad al querer acercarse y ver por qué las zarzas no se consumía. El acercarse, hermanos, indica que una persona está lista para recibir la revelación. Por eso es que se activa el poder del Espíritu Santo, el poder de la revelación. Dios les decía que hace de alguna forma que haya intimidad, urgencia, y sobre todo que haya una elección divina de la persona que quiere conocerle. El otro hecho es que se menciona el número 3, dice en el 3, en el capítulo 3, que es revelación, estabilidad y un testimonio. Yo soy el que soy, seré el que seré, yo seré el que estaré. Viene de Eyen, Asher, y Ayan es ser, existir o llegar a ser. Dios no está limitado al tiempo, Él es eterno. La palabra Jehová en el tetragramantón significa fue, es y será, todo al mismo tiempo, al mismo nivel. Y en su gematría, Él aparece 21 veces con los valores 1, 5, 10 y 5, lo cual simboliza el número 21. Son cosas que no son dadas en la Biblia solamente porque sí, todo tiene una finalidad. En la lectura sigue y dice el 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. En el 18 dice, y oirán tu voz e irás tú con los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. En el 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejarán ir. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando partáis no salgáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales se pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y así despojaréis a Egipto. La palabra hallar gracia, hermanos, es Chen, simboliza belleza espiritual. Es algo que atrae el corazón humano, pero de una forma bonita. Es aceptación inesperada y favor. La gracia es de alguna forma la misión que se nos entrega. A ellos se les va a pagar por su esclavitud y ellos saldrán con gran riqueza. No es liberación, es restauración. Dios mismo va a cambiar el corazón de los egipcios, y Dios va a abrir las puertas que nosotros no podemos abrir. Esta gracia surge de oportunidades inesperadas, de tener favor en situaciones que parecen perdidas, y en especial en ayudar a las personas que no nos conocen.
La gracia de alguna forma restaura de forma inesperada la injusticia y la pérdida de la opresión. La gracia no necesita tener estatus. La gracia hace que Dios pueda cambiar el corazón, incluso lo imposible. Viene de vivir con integridad, con humildad y sobre todo con bondad. De alguna forma natural el vivir esa bondad, el ser ya una persona cambiada, por lo que la gracia no se exige, esa se recibe. El acercarse a Dios con humildad y el reconocer la dependencia total de Él y en confiar en que su dirección es la que nosotros vamos a seguir. Por eso es que ellos se les promete antes, en los tiempos de José, que van a salir con gran riqueza. Y es verdad, van a salir con gran riqueza. En el capítulo 4 dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y volvió a hacer la vara en su mano. ¿Con esto te creerán que te ha aparecido Jehová? Y dijo Dios, en el 6 dice: además dijo Jehová: mete tu mano ahora en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó tenía leprosa como la nieve. Vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí estaba vuelto como otra carne. Y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creerán estas dos señales ni oirán tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra, y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre toda la tierra. En el 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién te dio la boca? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo: ay Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Llega el llamado, y lo bonito aquí, hermanos, es que Moisés le dice, bueno, él se siente insuficiente, él duda de él mismo y tiene mucha inseguridad. Él me causa mucha risa porque él pone bastantes excusas, y vamos a ver cada excusa que él pone, pero lo primero que le dice, hermanos, es que él no puede hablar, ¿no? Y cómo era posible que no pudiera hablar si él había sido un príncipe de Egipto. Él tenía todo el conocimiento, y de hecho él es la persona que escribe parte de, bueno, los 5 libros de la Biblia, los principales. Él tenía ese conocimiento, él tenía esa capacidad, pero no se sentía suficiente, él no podía. De alguna forma, él había estado muchísimos años fuera de Egipto, posiblemente no se sentía capaz de hablar el idioma que se hablaba, que era egipcio antiguo, porque pues él hablaba arameo, el pueblo de Israel hablaba otro idioma. Y luego, hermanos, le dice, Jehová le dice: ahora pues ve, porque yo voy a estar en tu boca. Y él le dice: ay Señor, envía al que tú quieras, pero no me envíes a mí, por favor, no. Pero en el 14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Ya sé que él habla bien, y aquí él te saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré en tu boca, en la suya, y os enseñaré lo que debéis decir. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro. Le dijo: iré ahora y volveré
a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Yo creo que Moisés fue a su suegro Jetro con la esperanza de que le dijera, pues no vayas, porque él no quería ir, hermanos. Moisés no quería ser el libertador de Israel, porque era muy difícil. Evidentemente él sabía lo que había pasado, que Faraón lo había perseguido, y en su primer intento fallido de liberar a los israelitas, pues él no lo hizo. Él pone la excusa en el 3:11, dice, ¿quién soy yo? Él se siente insuficiente, pero Dios le dice, yo estaré contigo. Le dice después, ¿cuál es tu nombre? Moisés teme no tener la autoridad espiritual, y entonces mandan al mensajero. Este mensajero, que es el hermano de él, es el que va a hablar por él. Y luego dice, no me creerán ni escucharán. Él tiene miedo a que lo rechacen. Por ello es que le da 3 señales. Ahorita hablamos de las señales. Y después le dice, no sé hablar, soy torpe de lengua. Su inseguridad en sus habilidades hace que él dude de su capacidad, pero Dios al que llama califica. En el 13 dice que por favor envía a cualquiera, pero menos a mí. No es inseguridad, es resistencia. Dios sabía que él no quería ir, por eso es que Jehová se enoja. Cristo es paciente, hermanos, pero también espera obediencia, espera confianza y fe en él. Dios provee siempre ayuda adicional cuando él nos manda a hacer algo. Como les decía, le da las señales físicas, le da una vara que simboliza la autoridad y el liderazgo para Egipto. La serpiente es el símbolo del faraón, por eso es que se le pide que tome por la cola a la serpiente, porque él iba a dominarla. La mano leprosa es la corrupción y la impureza que se puede tener, pero Dios puede restaurar la carne física, y Él va a restaurarla a través de nuestro Salvador Jesucristo. El Nilo se convierte en sangre, y el Nilo era sagrado para los egipcios. Dios es más poderoso que cualquiera de esos dioses, por eso es que él quería que fuera el Nilo una de las señales. Le dice quién es el que dio la boca al hombre, y dice que de alguna forma que ahí está su hermano. Entonces Dios no necesita las habilidades perfectas para cumplir con su propósito. Él siempre encuentra la manera. Moisés ya había pasado 40 años lejos de Egipto, y para él todo lo que estaba ahí de alguna forma ya era extraño, y posiblemente se sentía incluso incapaz de poder hablar la lengua. Y así fue como Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Así que, ni modo, el único que podía detenerlo le dijo, vete. Y entonces Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara en su mano. Dice en el 21, yo endureceré el corazón de Faraón, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en el camino de la posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Y así lo dejó ir ella, y dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Cuando leía esta parte me ponía a pensar cuál era la importancia de llamar a esta historia de Séfora, y de cómo es posible que Jehová haya salido allí para matar a este hombre que se supone que él mismo mandó para que liberara a Egipto. Pero lo que es más bonito aquí, hermanos, es que Séfora conocía la importancia del pacto. La circuncisión era una señal física obligatoria para los varones israelitas como alianza de Dios, y Moisés no cumplió con la circuncisión a los 8 días de su hijo nacido. Esta purificación era necesaria para la continuidad,
y él estaba desobedeciendo a Dios. Él no podía presentarse ante un pueblo cuando él mismo no estaba viviendo la ley. Por eso es que Séfora está a tono con el espíritu y ella misma circuncida a su hijo. En, en hebreo le llama Hatán Damín, que Hatán significa novio. Ella le dice que él se vuelve a casar de alguna manera con ella bajo la sangre. Ahora ya está casada con él bajo la redención y bajo el pacto. Aun cuando su hijo estaba condenado a muerte, el hijo de nuestro Padre Celestial, él toma la redención. Ya se había dado un aviso de muerte a Moisés y Séfora intercede, sacrifica la sangre de su hijo y con eso él protege a su marido, porque es exactamente lo mismo que iba a pasar. No se dice de casualidad que va a matar al primogénito. La sangre se usará para proteger al primogénito del destructor. Debemos tener fiel obediencia al pacto. Esto es lo que enseña esta escritura. Moisés habla con Aarón y ellos hablan con el pueblo y dicen en el 31, y el pueblo creyó al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y aquí los visitó en su aflicción, se inclinaron y adoraron. En el capítulo 5 dice así: deja ir a mi pueblo, celébrame la fiesta en el desierto. Ya Faraón le responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Iremos pues ahora camino a 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros pestilencia o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. He aquí, de ahora en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma cantidad de ladrillos. En el 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. En el 13 dice: y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día. Y cuando no se les daba paja, y azotaban a los cuadrilleros de los hijos de Israel, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ayer ni hoy, como antes. Y los cuadrilleros de los hijos de Israel fueron a Faraón y se quejaron ante él, diciendo: ¿por qué haces esto con tus siervos? ¿No se nos da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen: haced de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados y tu pueblo es culpable. Él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. La paja, hermanos, la paja es el símbolo de la esclavitud. Es un trabajo interminable, son metas imposibles las que se le están dando, y es una constante el castigo para ellos. El hacer esto va a crear frustración, resistencia y oposición. Por eso es que él le dice a Moisés: no reconozco a ese Dios. Es un desafío espiritual. El faraón se molesta y presiona aún más. Los capataces son castigados, provocando frustración y desesperación. Y también culpan al líder del movimiento, que es Moisés. Y Moisés, por consecuencia, va y se queja ante Dios. Veremos lo que le dice: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. Sí, hermanos, vamos a dudar. Sí, hermanos, las cosas van a ser más duras. Va a haber presión, va a haber molestia, pero Dios promete liberación. Moisés de alguna forma obedece y la presión aumenta. Después de eso, el pueblo se desespera y Moisés duda, porque esto es humano, eso nos va a suceder todo el tiempo, porque es parte precisamente de la aprobación. Dios es omnipotente y Él
realmente afirma la promesa del cumplimiento, pero esta relación tiene que ser poco a poco. La salvación de su pueblo no iba a surgir de la noche a la mañana, tenía que suceder lentamente. Vamos ahora a leer el capítulo 6 y en el capítulo 6 nos dice: Jehová respondió a Moisés: ahora veráis lo que yo haré con Faraón, porque con tu mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los ha de echar a la tierra. Y habló Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob, el nombre del Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, y también establecí mi convenio con ellos. Por tanto os dirás a los hijos de Israel: yo Jehová os sacaré debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, y os tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y la dura servidumbre. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí sí me ha pasado, yo creo que a ustedes también, el estar tan inmersos en el dolor, en el sufrimiento, que nosotros no podemos obedecer y no podemos seguir las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado. Estos versículos, hermanos, simbolizan la Pascua judía. Les dice Beotzeti, os sacaré. La salida es física de la esclavitud. Les dice Behetzati, os libraré. Dará la libertad del faraón. Vega alti, os redimiré. Él sería sacrificado por ellos. Os tomaré como hijos del convenio. Y dice que la totalidad de la tierra y la manifestación del mundo físico. Estas promesas del número son el número 4. Estas promesas vienen por etapas y son para redimir al género humano. Y si nosotros leemos Jehová, su escrito aparece 7 veces, simboliza la perfección, el pacto y la completud divina que Él vino a hacer en esta promesa en el capítulo 6 del Éxodo. La liberación es un acto perfecto de Dios, es lo que nos dice aquí. Cuando hablamos de que ellos no escuchaban, Kotzer Ruach, que es espíritu corto, es agotamiento psicológico, implica desesperanza. La esclavitud, hermanos, es física, espiritual, pero también es mental. Para liberar los cuerpos, Dios debe restaurar la fe y la esperanza en la persona para que esta persona sea liberada. Pero cuando una persona ya ha vivido en opresión, pierde la esperanza y deja de creer el cambio. Por lo que la redención verdadera requiere la restauración interior. Nosotros también somos de espíritu corto, hermanos. Cuando llegan las pruebas, nosotros decimos, bueno, ya, mejor no, porque es más fácil no hacer lo bueno que hacer lo bueno, porque cuando haces lo bueno siempre viene la oposición y parece como que es adrede, y lo es, hermanos, porque Satanás sabe que nosotros no vamos a ceder. Si las cosas todas son buenas, vamos a estar ahí, pero si las cosas todas son malas, entonces en algún punto nosotros vamos a enojarnos con Dios. En el 15 en adelante, bueno, de hecho desde el 14 se habla de la genealogía, hablan la genealogía de Rubén, la de Simeón, y se detienen en Leví. ¿Por qué? Porque es importante aquí que los levitas fueron los padres de Moisés, y estos padres de Moisés tenían el sacerdocio, y este lugar es importante porque ellos tenían el poder del sacerdocio, la redención y el pacto con su genealogía, porque antes de la liberación debía haber liderazgo y debería de haber un mediador, pero este mediador tenía que ser escogido por Dios, y este mediador tenía que poseer el sacerdocio, por lo que Dios recuerda el pacto, promete liberar a su pueblo. Moisés reacciona obedeciendo y se proporciona la genealogía sacerdotal, pero también se explica cómo Moisés es un poco renuente en ir, y se da la orden de liberación y la autoridad divina. Los niveles de esclavitud, hermanos, que se mencionan aquí son la opresión física, la opresión
o explotación económica, la humillación emocional, la pérdida de identidad, y después de 430 años, ellos finalmente tienen su alma y su vida purificada. Y bueno, ya para terminar, hermanos, el versículo 28 dice: Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que dudar a las veces que sean necesarias para que Dios esté allí? Él nunca nos va a abandonar, así como Moisés no se sentía competente y él dice: estoy aquí. El Egipto, hermanos, simbolizaba el Mizraim, que son lugares estrechos y limitaciones. No es solo un país, representaba la condición espiritual en la que vivía el pueblo. Representa la condición espiritual en la que nosotros estamos viviendo, en una forma de opresión, pero opresión en el pecado a través de Satanás. Moisés nace bajo el decreto de muerte del faraón. Jesús nace bajo el decreto de muerte de Herodes. Moisés escapa de la muerte de los bebés, pero también Jesús escapa a la matanza de todos los niños. Moisés huye al desierto y Jesús es librado en Egipto. Curiosamente, en Egipto, hermanos, yo creo que por eso es que Egipto fue el opresor, porque de alguna forma ellos también serían el medio por el cual Cristo sería salvo. Él también, Moisés en este caso, libera al pueblo de la esclavitud, y Dios a través de Cristo nos libra del pecado. Él es el mediador del pacto, pero Dios manda a su Hijo Jesucristo para ser el mediador y el liberador del nuevo y sempiterno convenio que se nos fue dado. Cuando nosotros, hermanos, dudamos, debemos de recordar que la redención viene a través de nuestro Mesías, y que gracias a Él nosotros podemos ser salvos, y gracias a Él nosotros podemos como familias llegar en comunión. Como genealogías enteras podemos ser salvos y rescatados. No importa, hermanos, si tardamos 430 años en opresión, si tarde o temprano nosotros seremos liberados de esa carga del pecado. Les doy mi testimonio de que Dios es nuestro Padre, de que Cristo fue el libertador de nuestras almas y es la única persona por la cual nosotros podemos ser salvos. Que así como Moisés, nosotros, si dudamos en el Señor, y si preguntamos en el Señor, para que nosotros podamos también ser los libertadores de nuestras familias. Vayamos, hermanos, prediquemos el Evangelio a nuestras familias, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que hacen falta, porque ellos se encuentran en la cautividad de Egipto. Egipto simboliza el mundo estrecho en el que su cerebro está sumergido. Hay gente que sufre mentalmente, psicológicamente, físicamente. Nosotros tenemos, hermanos, el poder de poder rescatar, ser libertadores. Y así como Moisés y Jesús podemos rescatar a nuestras familias. Ruego que esto sea hecho en el nombre de Jesucristo. Amén.